Muy buenas noches para todos, estimados compañeros. Ahora sí, muy buenas noches a todos, compañeros. Reciban todos ustedes un cordial y afectuoso saludo de bienvenida. Hoy nos encontramos a 18 de marzo del año 2024. Cada vez vemos cómo va pasando de rápido el tiempo. La verdad es que cada vez está mucho más rápido este año. Increíble, ya prácticamente pues a puertas de Semana Santa. Aquí está grabando perfectamente. Y pues la verdad muy contento de estar con ustedes el día de hoy para continuar con esta segunda sesión de HTML. En la sesión anterior pues hicimos lo que fue la adecuación de nuestras herramientas, la instalación de XAMPP, hicimos la configuración de XAMPP, les expliqué htdocs, explicamos la composición básica de una página web y la idea pues es hoy continuar con ese tema, por lo menos que empecemos a diferenciar lo que son los conceptos de HTML y algunos tags. Vamos a trabajar conceptos ya de CSS, vamos a revisar cómo se aplican estas propiedades y similares. Entonces pues la idea es poder tener, digamos, ese espacio el día de hoy. Igualmente, compañeros, pues para todos ustedes a partir de próximo mes la plataforma Territorium ya no va a estar disponible. Vamos a tener una plataforma que se llama Sajuna. Y eso implica, y nos han dicho que por favor, les recomendamos a ustedes deben hacer copia de su portafolio de evidencias. Es muy importante porque pues si bien nosotros también como instructores vamos a realizar copias de seguridad de la plataforma, pues también es importante que ustedes hagan de las evidencias que ustedes han entregado. Entonces, dentro del grupo, una vez terminemos la sesión del día de hoy, yo les voy a compartir un tutorial que nos entregó la dirección de formación, donde nosotros podemos revisar o donde nos indica qué es lo que debemos hacer para realizar nuestra copia de seguridad de una manera adecuada y que garanticemos pues que no vamos a tener tropiezos una vez empiece la nueva plataforma. Con respecto a los encuentros sincrónicos, nos han recomendado utilizar Microsoft Teams, posiblemente lo usemos, posiblemente ahí es donde vamos a hacer inicialmente las grabaciones mientras nos adaptamos a la nueva plataforma, o también la podemos utilizar a través de otras herramientas que de pronto yo les podré estar compartiendo, incluso hacer uso del mismo canal de YouTube que hemos destinado para el grupo y con ello pues no tener inconvenientes al respecto. Entonces pues era como inicialmente el aviso parroquial que les quería hacer al respecto en esta sesión, pero entonces ya una vez hecho eso pues vamos a comenzar, si no hay más preguntas al respecto, iniciar con la sesión número 2 de HTML. Quedo atento si hay preguntas, si hay algún comentario, bienvenidos todos sean, o si no, pues podemos dar inicio a nuestra segunda sesión de HTML. Entonces quedo atento, muchachos, alguna pregunta, darles el saludo y la bienvenida a Milady, a Adriana, a Alexis, José Alejandro y Laura Sofía. Y los compañeros ausentes pues también saludarlos y esperemos pues que puedan ver esta grabación en la mejor calidad y sobre todo pues que se logre entender los contenidos temáticos que estamos haciendo. Entonces les decía yo a ustedes la sesión anterior que lo primero que vamos a hacer antes de siempre iniciar el desarrollo web es vamos a iniciar nuestro servidor. Sí, para estas sesiones posiblemente uno no requiriera servidor, pero lo vamos a hacer. Entonces hay que recordar que hay una carpeta
que donde nosotros instalamos el SAMP, yo coloqué una que se llamaba SAMP 2. Aquí la podremos ver, este SAMP MM. Y lo primero que hacemos es entrar al control de SAMP. Él nos activa esto y les decía que por ahora lo que más me interesa es que iniciar el servicio de Apache. Entonces le damos Start y verificamos que efectivamente nuestro SAMP se encuentre correctamente configurado. Tenemos el puerto 80443 y este servicio está en verdecito, aparentemente está bien. Pero yo puedo comprobarlo también con mi navegador. ¿Cómo lo hago? Recuerden que hay una dirección que es como decir el computador propio o mi equipo propio. Cuando se abre web hablamos de localhost. Si yo le doy localhost en mi navegador y aparece SAM, Apache, más MariaDB y todo ello, que es la página de bienvenida de SAM, yo puedo dar por sentado que efectivamente mi servidor web está completamente configurado. Luego de ello, recuerden que hay una carpetica especial en esta parte de SAMP. Hay una carpetica especial, la cual aquí pues he maximizado, que es htdocs. Esta carpetica es donde nosotros vamos a guardar todos nuestros proyectos web. ¿Qué es la recomendación o cuál es la recomendación? Hacer una carpetica por proyecto. Entonces voy a crear una carpetica por proyecto. En este caso, yo creo una que se llama clases multimedia y voy a crear una nueva carpetica que se llama sesión 2. Y ahí voy a guardar todo el contenido que trabajemos hoy. Entonces, repasando, siempre es importante primero ir a encender el servidor web. Segundo, verificar que el servidor web está correctamente configurado. Luego, ir a nuestra carpeta SAMP y en la carpeta htdocs y donde ya querramos, podemos crear una carpetica que en este caso pues la he llamado clase MM, en la cual pues he creado otra subcarpeta. Ustedes no necesariamente tienen que hacer lo mismo, pero sí les recomiendo que lo hagan y que creen, digamos, diferentes proyectos para lo que ustedes están trabajando y lo estén haciendo. Luego de esto, entonces, ¿qué hacemos? Pues voy a verificar aquí, Alexis, y buenas noches. Entonces lo que hacemos luego es, vamos a abrir el Visual Studio Code, que es donde vamos a realizar nuestra tarea el día de hoy. Entonces lo voy a buscar acá. Bueno, con la lipa no es que me ayude mucho la Dualipa, pero entonces lo vamos a hacer. Vamos a crear acá el Visual Studio Code, lo abrimos, esperamos a que cargue, a veces es un poco demoradito, pero él carga, y luego de abrirlo, pues ya procedemos a cargar la carpetica de nuestro proyecto. Entonces, aquí, ¿cuál es la recomendación? Pues si usted está trabajando en otro proyecto, como aquí aparece, pues yo cierro lo que tenga abierto. Aquí está este botoncito que es el explorador. Aquí me dice cuál es la carpeta activa. Está de sesión 1. Esa ya no me interesa. Entonces lo que hago es File. Le voy a decir Close Folder, o sea, cerrar carpeta, o también lo puedo hacer con Control KF. Voy a probarlo con Control KF. Control KF. Y efectivamente ha cerrado.
el proyecto. Señor, Profe, dime. es que casi no se ve. ¡Ay, verdad! Está muy chiquito. Sí, sí, me acuerdo, ya me acordé que este señor, ¿verdad que se ve? Si yo hago zoom, ustedes no lo ven. Listo. Ahí sí ya lo ven mejor, ¿cierto? No, sigue igual de pequeño. Sí. Ay, qué raro. Voy a mirar qué pasa. O si no, pues ya comparto pues de por sí la pantalla utilizando este. ¿Se sigue viendo pequeño? Sí, Bueno, voy se ve a... todo diminuto. Me imagino. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a compartir la pantalla de Big Blue. Voy a decir que comparta todo. Listo. Ahí ya estoy compartiendo mi pantalla. No sé si ahí se vea mejor. Sí, Perfecto. Listo. Gracias. Igualmente, así como hizo la compañera, si ustedes de pronto en algún momento o no se está escuchando bien, o como en este caso pues no se está viendo correctamente, así como hizo la compañera, ahí me pueden interrumpir para que podamos continuar, digamos, la sesión y sobre todo pues que quede bien grabado. Aunque la grabación, como él está grabando mi pantalla, se va a ver bien, pero me interesa que ustedes también lo vean bien. Y le agradezco la observación. Entonces, les decía que aquí tenemos que lo que hacemos es todo lo que tengamos abierto lo cerramos ya, y aquí vamos a abrir la carpetica en la opción Open Folder. Vamos a abrir la carpetica que está en SAMP. Vamos a ver acá. Y aquella que dice htdocs clase sesión 2, que fue la que creé ahorita, y le digo seleccionar carpeta. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque la idea es que yo todo lo que haga quede directamente en esta carpetica y yo no tenga que estar guardar como y tenga que estar saliendo y entrando. Recuerde que si quiero cerrar esta carpeta, pues selecciono y le puedo dar control K y luego la tecla F. Y con eso él cierra la carpetica y me deja en este estado inicial. Entonces voy a volverla a abrir con Open Folder. Y nuevamente me voy para acá, para D. Me voy para SAMP. Y en htdocs, en clase multimedia sesión 2, selecciono mi carpetica y ahí es donde voy a trabajar el día de hoy para que veamos los conceptos. ¿Alguna pregunta hasta el momento, muchachos? Voy a revisar el tema. Están bien los compañeros. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es que voy a crear un nuevo archivo, new file, y puedo yo buscar aquí HTML. Aquí no me aparece pues codificado. Y yo podría más bien decirle file, new file, perdón, file, new text file. Y cuando lo guarde, le digo file, save. Y le voy a colocar index. Voy a utilizar acá. Y acá en la parte inferior, creo que aquí ya puedo utilizar a Dua Lipa sin problema. Ustedes ven ahí la ventanita que estoy usando, muchachos. Esa se ve bien. Sí, se ve bien. Ah, bueno, gracias. Entonces le voy a poner index
y le voy a poner que es del tipo HTML y la voy a guardar. Recuerde que estamos trabajando por ahora HTML. Listo. Aquí ya tengo mi página, pero todavía no tiene ningún contenido. Recuerden que si yo quiero ver esta página y puedo ir mirando los cambios que voy realizando, en mi navegador debo colocar localhost y la carpetica, la ruta completa de la carpetica, donde creé el proyecto. Entonces yo lo creé en clase sesión 2. Le doy enter y obviamente pues mi página está completamente en blanco porque no tiene nada. Bien, entonces les decía que normalmente pues en este código nosotros pues vamos a utilizar, o yo voy a utilizar acá la página de la W3 Schools para pues basarme en algunos conceptos, pero sobre todo para copiar y pegar llegado el caso y poder ver como el código acá en la plena HTML, poder tener la composición básica, copiarla y pegarla en mi documento. Entonces voy a llevarlo acá. Profe, pero sabe que yo estuve cacharreando un poco y Sí. cuando yo abro la etiqueta HTML5, ahí me da la composición básica de las páginas, pues. Ah, te la en doctype. Cuando usaste el doctype. Sí, Sí, ahí le escribo HTML5, incluso sin abrir los primeros, tiene que ser el 5 y ahí me da la composición es básica, incluso con el UFT creo que es. UTF, sí. Con la norma para es, me bota hasta la norma y todo. Muy bien, excelente. Yo todavía no les había explicado, digamos, esto, pero sí les agradezco muy bien esos aportes porque eso me muestra el interés. Lo único que yo cambiaría de ese modelo inicial, pues cambiaría el lenguaje no por inglés, sino por SP, que sería español, o es más bien. Y está efectivamente el MetaSharp set, que es los caracteres que yo voy a utilizar, el viewport, que cuando veamos web adaptativa o veamos ya la parte de, ¿cómo es que se llama? De Bootstrap, para hacer páginas web que se vean bien en todas las resoluciones. Les explicaré un poco más. Pues inicialmente lo que habla de ese metas me está diciendo que si estoy viendo la página por mi puerto como por defecto de vista, que en este caso normalmente es el navegador, adapte el ancho al ancho del dispositivo y trabájelo a escala 1.0, es decir, trabaje con el tamaño real. Uno pudiese modificar estos parámetros y hacer que la página trabaje a un 50% del tamaño total o con una escala mayor o una escala menor. Sin embargo, pues todavía no es como el momento para trabajarlo de esa manera. Y acá pues tenemos el título de la página, la cual pues voy a llamar mi primera chamba, lo de siempre. Mi primera chamba, listo. Y voy a guardarla. Y observaremos que al guardarla, con control S, yo la guardo. Y aquí ya podemos actualizar. Y como nos damos cuenta que sí está actualizando los cambios. Vamos a mirar acá. Voy a colocar un párrafo y voy a decirle bienvenidos a mi página. Lo guardo y lo actualizo.
Y ahí está. El título de la página, mi primera chamba, y un texto, bienvenidos a mi página. Esto, digamos, ya lo habíamos trabajado, teniendo en cuenta que el tag P o las instrucciones, recuerden, en HTML, están entre un elemento que abre y un elemento que cierra en aproximadamente casi todos los tags HTML. Hay unos que se salen de ese contorno y en la misma instrucción que yo abro la etiqueta, en ese mismo la cierro, como es en el caso de la etiqueta IMG, que es la que me permite a mí trabajar con imágenes. Entonces, inicialmente vamos a empezar a darle orden a la página. Nosotros en la sesión anterior habíamos visto que había un parámetro llamado style que me permitía definir los estilos de un tag y que aquí yo podía colocar código CSS. Yo podría decir aquí, a ver qué pasó. Hola, ¿me siguen viendo? Sí, te vemos. ¿Qué habrá pasado? Es que escuchaba aquí como... No, aquí está bien la grabación. Es que estaba escuchando aquí internamente un ruido como de las cosas no están saliendo bien, o sea, de pronto se había caído la conexión. Entonces, claro, ahí entré como en alerta, o que alguien de pronto estaba levantando la mano. Entonces les estaba diciendo que yo puedo definir un estilo. Yo decía aquí que color rojo, y puedo colocar acá otra vez mi primera chamba. Y hay más, o le podría colocar más estilos separándolos por punto y coma. Por decir font size, le podría poner 14 píxeles. Decíamos que podía colocar un text align. Center, y que aquí entonces funcionaría mi página, control S o file save, no hay ningún problema, y aquí actualizo y tengo mi página actualizada con esta colorimetría y similares. Sin embargo, estos estilos CSS que acabamos de poner aquí, estos señores se reconocen como estilos inline. Ese tipo de CSS o ese tipo de definición en la cual yo coloco los estilos dentro del mismo tag se conoce como CSS inline. Ese tipo de estilos es recomendable no usarlos salvo ya condiciones desesperadas. Ese es el que normalmente siempre se termina aplicando, es decir, vamos a suponer que usted está haciendo una página y usted asume que tiene los CSS bien colocados, tiene ello, pero usted por más que quiera no le puede cambiar el color. Y usted dice, pero no quiere, usted ya la situación desesperada lo lleva a colocar el CSS aquí, en el mismo tag, porque este señor se aplica sobre todo. Este es el que tiene la mayor jerarquía. Ese color que hay ahí, esa definición de estilo que hay, es la que siempre se aplica. Pero es la que menos debemos usar. O sea, en las buenas prácticas de programación y de HTML, no es recomendado utilizar este tipo de estilo. Pero, insisto, ya cuando uno está un poco desesperado, que las cosas no le funcionan, pues uno utiliza esto. Ese es el primer estilo que se conoce como inline. Entonces, este es un tipo de estilo inline. Entonces, ¿cómo hacemos los comentarios en HTML? Utilizamos esta anotación, una admiración y doble menos. Entonces, aquí yo le puedo colocar, este es
un estilo inline. ¿Y para qué los comentarios? Normalmente, cuando nosotros estamos desarrollando algún tipo de contenido web o estamos haciendo algún desarrollo o estamos programando, nosotros muchas veces documentamos el código primero para nosotros mismos. Es curioso y es increíble, y ustedes se van a dar cuenta cuando ya estén ejerciendo o haciendo estos proyectos que van a hacer para este programa. Ustedes se van a dar cuenta que muchas veces uno hace una página, hace una cantidad de trucos impresionantes y después pasan 6 meses, un año y te toca volver a hacer un mantenimiento a ese sitio y piden que le cambies cosas. Créame que usted ve el código de lo que usted mismo hizo y usted va a decir, venga, ¿yo qué fue lo que hice? Venga, ¿y esto por qué lo puse? Y usted le da una amnesia terrible, eso les va a pasar. Y usted entonces, si no tiene documentado el código, pues entonces no va a tener como esa ayudita de usted decir, mira, yo hice esto por esto. Eso es como más o menos como digamos, imaginémonos en un volver al futuro, y usted lo que hace es documentar para que cuando el yo del futuro vuelva a ver el código, pues sepa qué fue lo que usted hizo y no vaya a tener problemas. Entonces es importante, muchachos, documentar el código. En estas primeras sesiones no lo voy a exigir. Documentar el código, esta línea no se va a ver en HTML, no se va a ver en pantalla porque es un comentario. O sea, si yo grabo acá con Control S y actualizara mi página web acá, que yo lo puedo hacer con F5, ese código no va a aparecer. ¿Por qué? Porque es un comentario y solamente es un comentario que va a aparecer para el documento o la persona que está haciendo la página, pero no, pues al usuario no le va a aparecer visualmente. Pero si el usuario que está viendo mi página hace clic derecho, ver código fuente de la página, pues él sí podría ver los comentarios que yo he hecho del código. Entonces, pues de todas maneras, pues esto lo vería él, pero si viera este código así, pero pues en la página como tal no lo vería. Es decir, en la primera entrada no lo vería porque estamos hablando de un comentario. ¿Alguna pregunta hasta el momento, muchachos? Bien, vamos a ver si hay preguntas. Voy a quitar este P inicialmente de mi primera chamba y voy a mirar si tenemos preguntas en este momento. Bueno, no tenemos hasta el momento preguntas. Entonces, lo que vamos a proceder en este momento es a explicar un concepto que es importante que quede claro. Cuando yo voy a aplicar, hay otra forma de aplicar estilos. Un tipo que se llama internal. CSS internal. Ese CSS internal es aquel CSS o aquellos estilos que yo aplico, que voy a utilizar en el encabezado. Es decir, ¿cómo hay que en el encabezado? Ustedes ven este tag head y aquí cierra head. Todo lo que hay en medio de esto está en el encabezado de la página. Aquí yo puedo definir estilos y lo puedo hacer a través del tag style. Si yo defino estos estilos así, estoy haciendo un CSS internal. Este tiene menos prioridad que el inline, pero pues de todas maneras a veces lo usamos, pero también les indico que tampoco es una buena práctica hacer la definición ahí, porque pues si yo tuviera páginas que tienen los mismos estilos, pues yo tendría que estar copiando y pegando ese tag y todos los cambios que haga y replicarlo a las otras páginas.
Entonces, si mi sitio web completo o el proyecto multimedia que ustedes están haciendo tiene 300 páginas web, entonces van a hacer un cambio, así sea de 2 líneas, y tienen que copiar y pegar 300 veces, lo cual lo hace una tarea muy dispendiosa, donde vas a invertir una cantidad de tiempo que no es adecuada. Sin embargo, también les tengo que mostrar que esto existe, porque hay personas que todavía utilizan internal, hay personas que todavía utilizan inline, y a veces también se hacen, insisto, en algún momento como una medida desesperada cuando algo no me quiere funcionar. ¿Alguna pregunta hasta el momento sobre el CSS internal? Bien, resulta que en CSS yo tengo 3 tipos. Opa. Esto no era así. Ahora sí. Vamos a ver los comentarios. Eso. Existen existe un concepto llamado selector. Obviamente aquí no puedo colocar el comentario, voy a colocarlo por fuera de style. Y resulta que en CSS, cuando yo ya voy a trabajar con un CSS interno, yo tengo que trabajar con algo que se llaman selectores. Existen 4 tipos de selectores. Un selector por tag, un selector por ID, un selector por class y la combinación de los 3 anteriores. Entonces vamos a mirar cómo funcionan esos selectores y cómo es el impacto que tiene el uso de selectores en el momento en que yo estoy haciendo mi página web. Entonces vamos a mirar acá, por ejemplo, yo tengo un párrafo y nuevamente voy a poner aquí mi primera chamba. Aquí lo voy a poner. Entonces, en Style, yo coloco la letra P, abro llave, dentro de Style, coloco la letra P y abro llave y cierro llave. ¿Qué pasa acá? Este selector se llama un selector por tag. Solo está la letra, no está acompañada de ningún otro carácter. ¿Y qué es lo que me está diciendo ahí? Que todos los estilos que yo ponga ahí van a aplicarse a todos los elementos dentro de la página web que estén dentro de un tag P. O sea, si yo defino acá otro párrafo y digo de mi primera chamba, yo me enamoré le dije, esto yo sé que la canción dice así, ahí dije mi padre que la de chambear yo ya me la sé. Entonces yo digo y coloco aquí el tag P o este selector P dentro de estilo, este CSS, y yo puedo colocar color blue violet, punto y coma, y puedo colocar acá font size 50 píxeles. ¿Qué significa? Que
todos los tags, este señor y este señor les va a aplicar esto. ¿Por qué? Porque todos están dentro de P. Entonces vamos a verlo funcionar. Vamos a grabar y vamos a actualizar nuestra página. Miren que definí un solo estilo, pero como utilicé un selector por tag, el estilo se lo aplicó a todos los elementos que están dentro de mi página. Se los aplicó a todos. Entonces aquí ya es donde empiezan a aparecer los problemas. Profe, pero es que yo no quería. Entonces ya tengo un problema, profe. Porque usted me dice que no recomiendo utilizar el CSS internal porque no está bien visto, no es una práctica correcta. Pero entonces me estás diciendo que si le pongo a P un estilo, me lo va a aplicar a todo. ¿Y qué tal si yo quiero este señor de un color, este de otro y este de otro? Entonces esta definición que utilicé acá, perdón un momentico acá, esta definición que usé acá no me va a servir porque se lo estoy aplicando a todo. Es decir, si yo lo quiero aplicar a todo lo que tenga P, está perfecto. Pero si yo requiriera colores y estilos diferentes a cada uno, no sería lo adecuado. Ya tendría que utilizar otro tipo de selector, ya sea por class o ya sea por ID. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Bueno, hasta el momento no tenemos preguntas. Vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a definir un selector por ID. Resulta que dentro de las propiedades que tiene una etiqueta, yo puedo definir un ID. Un ID es como una especie de nombre con el que uno bautiza un elemento dentro de la página. El ID no se debe repetir entre elementos de la página. Por ejemplo, yo a este P voy a decir que se llama P1, a este P voy a decir que es ID P2 y este señor ID P3. Es decir, le he colocado a este ID o a este elemento le he colocado un ID P1, a este yo le puse un ID P2 y a este yo le puse un ID P3. Resulta que digo, bueno, quiero ponerle un color diferente a cada uno. Entonces, es posible definir un color para cada uno porque los tres tienen un ID diferente. Entonces, como es un selector por ID, yo tengo que utilizar este símbolo numeral y decir que este señor o este estilo se lo voy a aplicar al elemento cuyo ID sea P1. Ojo, porque si usted no le pone el numeral, está diciendo que se lo va a poner a un elemento cuyo tag sea P1. Y primero, P1 no existe como tag en HTML. Y segundo, no es lo que quiere hacer. El selector por ID utiliza el símbolo numeral, lo que me indica que este estilo se lo voy a aplicar al elemento cuyo ID es P1. Y podría definir dos selectores diferentes para cada uno de los elementos, P2
y aquí tengo P3. Entonces acá, para este selector, yo podría definir un color, vamos a hacer la bandera de Colombia, color yellow, y le voy a definir un tamaño de letra, de tipografía, le voy a colocar 100 píxeles. Ahora, a este señor le voy a colocar una definición, pero ya no digo que el color quiero que sea amarillo, sino azul. Y en P3 yo ya no quiero que sea azul, sino rojo. Y ya con eso yo puedo garantizar que esto solo va a afectar al tag, en este caso a este elemento que sea P1. Este solo va a afectar al elemento cuyo ID sea P2, y este señor va a afectar solo al ID que se llama P3. Entonces, si yo guardo la página y la actualizo, observen que acá yo obtuve la página que quería. Pues obviamente no es pues la super página y todo, pero sí me parece importante porque aquí acabo de definir selectores o estilos para elementos que estén identificados por un ID en el HTML. No sé, muchachos, si tengan alguna pregunta respecto a esta definición que acabamos de hacer, respecto a lo que es un selector por ID. ¿Alguna pregunta hasta el momento, muchachos? ¿Está claro? ¿Está entendible? Escucho que alguien abrió el micrófono, bien tiene la palabra. Instructor, usted decía que los ID no se pueden repetir, pero entonces, ejemplo, si agrega una cuarta línea de texto y le agrega el mismo ID del primero, o sea, el P1, ¿también se modifica en las dos líneas? Sí, señor. Sí, señor. Hay algo muy curioso y me encantó esa pregunta que usted acaba de hacer. Vamos a primero a probar. Y aquí yo digo, busco chamba. Y voy a cambiar aquí y voy a guardar. Y voy a actualizar. Y obviamente se lo aplico. O sea, pero profe, usted acaba de decir que debería ser único. Entonces aquí viene una cosa interesante y gracias por la pregunta que ocurre en HTML. En HTML es por eso, digamos que una especie de codificación tan difícil la programación web, porque muchos de los errores que tenemos no nos damos cuenta. Los errores posiblemente no se manifiesten hasta que el usuario haga algo o hasta que nosotros tengamos la necesidad de hacer algo. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a hacer un efecto utilizando JavaScript, tener dos elementos con ID me va a generar un error, pero un error que no se va a ver en pantalla, simplemente que el script no corre. Justamente, digamos que HTML te dice, mira, tú puedes poner, si quieres, varios elementos con ID y no hay problema si estás aplicando un CSS. Pero resulta que al tener varios elementos con el mismo ID, si lo que tú requieres ya es hacer un efecto con JavaScript o vas a hacer algo que tenga que ver con base de datos, tener varios elementos con el mismo ID, ahí sí te va a generar un problema. ¿Y cuál es el gran problema? Pues va a ser un error. Y lamentablemente a veces ese error no lo percibimos tan fácil porque a veces la programación web o no se muestra el error y uno asume que está bien y mentiras que por dentro hay un error, o no sale un error pero la página tampoco funciona.
Entonces ese es como el reto grande que tienen las páginas web, donde uno tiene que ser muy precavido y muy juicioso, porque encontrar o depurar un error en web es un poco difícil. Cuando estemos viendo un poco de programación más avanzada, cuando ya estemos viendo de pronto ya PHP, estemos viendo condicionales y otro tipo de instrucciones, nos vamos a dar cuenta lo difícil que es a veces encontrar un error y depurarlo, pero seguramente pues vamos a obtener algún buen resultado. O sea, en conclusión, para la pregunta que me acabas de hacer es, él en CSS no te va a generar un error, de hecho te aplica los estilos de acuerdo pues a ello por tener el mismo ID, pero primero pues no es una buena práctica porque tienes elementos con el mismo ID, tienes más de un elemento con el mismo ID, y segundo, más adelante cuando le vayas a hacer algún tipo de programación a la página, ahí vas a tener inconvenientes y ahí se van a ver reflejados de pronto los errores que en algún momento pues no se construyó, o digamos las construcciones inadecuadas, pero HTML no te va a decir en ese momento, en este momento por lo menos en el diseño, no te va a decir nada y te va a decir, sí, bien pueda, bienvenido, bien pueda, continúe. Entonces es algo un poco dispendioso, pero gracias por la pregunta. Entonces la recomendación es no lo coloques, funciona, pero no está correctamente estructurado para lo que después de pronto ya como programador tienes que hacer a la página. Si uno requiere, entonces aquí nace la otra pregunta, y qué buena esa pregunta que me acaba de hacer. ¿Cuál es su nombre, compañero? José Alejandro, ¿cierto? Sí, señor. La pregunta que me hace Alejandro me parece muy bacana porque eso me da pie para explicar el tercer tipo de selector, que es el selector por clase. Resulta que de pronto usted me dice, profe, pero resulta que, profe, yo sí requiero que ese elemento, este párrafo y este párrafo tengan el mismo color o tengan el mismo estilo, más bien. Entonces uno con lo que he explicado hasta ahora, pues usted diría, no, entonces le tengo que crear un ID a este señor, le tengo que crear un ID y le tengo que crear otro ID a este señor. Pero ¿qué pasa? Entonces si tengo 50 elementos y a todos les voy a aplicar el mismo estilo, pues entonces tendría que definir 50 IDs y eso no es correcto. Entonces HTML me permite a mí definir un elemento o hacer una agrupación por class. Class me indica un conjunto de etiquetas que tienen las mismas características. Entonces yo hasta le puedo decir class amarillo y este señor class amarillo. ¿Y qué puedo hacer? Definir un selector de estilo para ese elemento, pero ya un selector por clase. ¿Cómo es el selector por clase? Es aquel que comienza por punto. Entonces yo digo punto amarillo. Aquí estoy diciendo es este estilo que voy a definir aquí, ese estilo va a aplicar a todos los elementos cuya clase sea amarillo. Entonces aquí yo le puedo colocar color amarillo y font size y le voy a poner 30 píxeles, no lo voy a poner tan grande, esto lo voy a bajar a 50 y resulta que varios elementos sí pueden tener el mismo class. O sea, no es recomendable que varios elementos tengan el mismo ID, de hecho no deben tenerlos. Pero varios elementos sí pueden tener el mismo class. Y está completamente correcto decir, este pertenece al class amarillo y este también pertenece al class amarillo. Actualizo. Pero no grabé, entonces pues no se me van a ver los cambios reflejados.
Y aquí actualizo. Y no me los puso en amarillo. Vamos a revisar qué pasó. También un segundito. Punto amarillo, clase amarillo, amarillo. Ah, es que color amarillo, mucha bestia. Yellow. Esto no me entiende español. Color yellow. Gracias. Grabo ahora sí. Y actualizo. Y ahí ya obtengo dos elementos que pertenecen a la misma clase y que ¿qué es lo que yo debería hacer? Pues tener claro cuáles son los que van a tener la misma calorimetría o las mismas características. Por ejemplo, se utiliza mucho cuando yo tengo unos párrafos que son de tipo título. Entonces muchas veces yo defino un class título y todo lo que sea título, pues yo le pongo a pertenecer a esa clase y va a tener esas características. ¿Alguna pregunta hasta el momento?